saludo a todos los moteros. Gracias a todos ustedes por siempre estar pendiente. Hoy traemos un tema muy importante para todos aquellos que presentan problemas de encendido en frío y en caliente. También vamos a hacer algunas pruebas al alternador para saber si funciona correctamente. Así que hazlo tú mismo. Si quieres ver este video, no te lo pierdas. Y comenzamos. Bueno muchachos, antes que nada, para comenzar, el alternador se encuentra del lado izquierdo de la moto. Este es el alternador. Así que vamos primero a hacerle algunas pruebas de voltaje para saber si funciona correctamente. Antes de comenzar, lo que tenemos que identificar que esta moto Benelli, Trek, RK6, TNT, todas las Benelli necesitan un alto voltaje para tener un buen encendido. Si tu batería no está correctamente y está dañada, es probable que tengas problemas de encendido en frío y en caliente. Una de las recomendaciones de la Benelli es cambiar las baterías de plomo o de gel plomo por las de litio, que son mucho mejores, tienen una mejor capacidad de energía para procesar el arranque. Así que yo te voy a dejar en pantalla la mejor batería para esta moto. Si tienes problemas de encendido en frío y en caliente, rápidamente vas a resolver el tema de arranque en caliente y en frío con una mejor batería de litio, porque tiene una mejor capacidad. Pero hay que tomar en cuenta muchos factores también. Tu moto tiene que tener bujías nuevas, tiene que estar bien sincronizada, limpieza en los inyectores, limpieza también del cuerpo de admisión. Una vez que hayas terminado con eso, ya tú sabes que tu moto está bien sincronizada y con una buena batería de litio no vas a tener problema de encendido en caliente ni en frío. Esta es una moto que consume mucho amper para el encendido. Tú necesitas una batería de litio. Por supuesto, yo tengo una de gel de segunda generación, voy a cambiar a una de litio. Pero ¿qué pasa? Que a mí me dieron por garantía otra batería nueva. Gracias a Juan Motor me dio una segunda batería por garantía, totalmente gratis. Voy a aprovechar esa batería y una vez que se gaste esa batería, obtenga un tiempo útil de uso, por supuesto voy a cambiar por la de litio. Uno de los temas más importantes es cuando está en caliente, que una vez que llega a 90 grados, se apaga la moto por alguna circunstancia y la quieres volver a prender, le cuesta encender la moto y por supuesto eso puede traer problemas del Z25 a largo plazo. Por eso hay que tener las baterías en alta y buenas condiciones para evitar males mayores. Pero vamos a hacer algunas pruebas a la batería para saber qué voltaje está usando antes de encender, cuando enciende, y vamos a ver cuánto está mandando el alternador para saber si está bueno o está malo. Le voy a dar dos opciones, una forma de ver con multímetro y otra forma sin multímetro para saber si funciona correctamente el alternador. Para hacer la prueba correspondiente de la batería, para saber si tiene carga o no tiene carga, vamos a usar un multímetro a 20 volts, 20 volts, los dos positivo, negativo en 20 volts y lo conectamos positivo y negativo. Revisamos que tiene 13 volts la batería. Tiene 13 voltios porque el alternador fue cargando la batería. Se encuentra en buen estado.
pero vamos a ver cuando le pasemos la llave. Una vez que le pasamos la llave, vemos cuánto voltaje pierde. 12.83, 12.77, 12 voltios 73, y sigue bajando porque las luces se encuentran encendidas. Una vez que encienda la moto, no debería de bajar menos de 10 volts, porque si baja menos de 10 volts quiere decir que la batería se encuentra dañada. Vamos a hacer el encendido, y una vez que haga el encendido va a bajar los valores, pero automáticamente, si el alternador se encuentra en buen estado, el alternador empieza a mandar el voltaje que debe mandar el alternador en buenas condiciones. Debe ser un mínimo de 14.2 a 14.7 volt. Si tiene 14 volt, hay que revisar y pulir los terminales. Si tiene 14.3, 14.4 volt hacia arriba, quiere decir que el alternador está funcionando correctamente. Así que vamos a hacer la prueba de encendido de la moto y vamos a ver qué voltaje baja al encenderla. Como se pudo observar, ella bajó a 11.3 o 11.4 volt en el momento del arranque. Cuando le dimos al encendido, bajó a 11.3 volt. Quiere decir que la batería todavía sigue siendo buena. Si hubiese bajado a 10 o menos de 10, quiere decir que ya la batería es deficiente. Más de 9 hacia abajo, ya la batería se encuentra totalmente mala. Ahora bien, ella arrancó con 14.2 hacia arriba. 14.4 o 14.5 quiere decir que el alternador funciona correctamente. Si acelero, empieza a mandar lo máximo, que sería 14.5 volt. Eso quiere decir que el alternador, ella empieza a mandar 14.5, algunas veces 14.7. Eso quiere decir que el alternador se encuentra en buenas condiciones. Una de las maneras para revisar el alternador sin multímetro, podemos usar un destornillador a ver si se pega como un imán. En este caso podría presentar un problema el alternador, no es concluyente, pero te puede indicar el problema. Bueno chicos, como consejo, tener limpio el cuerpo de admisión, los inyectores, una buena sincronización y con una batería de litio solventarás el problema del arranque en caliente. Así que ese es mi consejo para todos ustedes que tienen Benelli. Muchas gracias por ver el video y nos vemos hasta la próxima en un nuevo video.